¿Alguna vez has sentido que todo se está desmoronando? ¿Has perdido algo importante en tu vida, quizás tus finanzas, tu paz o incluso relaciones valiosas, y te has preguntado por qué está sucediendo? En el vídeo de hoy, profundizaremos en la poderosa historia de Job, un hombre que enfrentó pérdidas devastadoras, pero cuya vida fue completamente restaurada gracias a su fe y perseverancia. Esta historia no es solo un relato antiguo, sino una guía práctica e inspiradora para quienes buscan superar las adversidades con confianza y encontrar propósito en medio de las crisis. Al ver este vídeo, descubrirás lecciones profundas sobre paciencia, integridad y esperanza. Más que eso, aprenderás que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan más grande para tu vida, un plan que puede traer renovación, restauración y bendiciones más allá de lo que imaginas. Piensa en salir de este momento difícil más fuerte, más confiado y con la certeza de que todo puede transformarse. Ahora reflexiona, ¿estás enfrentando desafíos que parecen insuperables? ¿Sientes que necesitas una nueva perspectiva para lidiar con las pérdidas o problemas que atraviesas? Entonces, quédate con nosotros, porque lo que aprenderás aquí puede ser el punto de inflexión en tu vida. Job era un hombre que vivía en la tierra de Uz, descrito como alguien de carácter impecable y con una fe inquebrantable. Era próspero en todos los sentidos, poseía una riqueza material envidiable, con grandes rebaños y muchos siervos, y estaba bendecido con una familia numerosa, compuesta por 10 hijos que vivían en armonía. Sin embargo, esta riqueza no se limitaba al aspecto financiero. Job también poseía una riqueza espiritual incomparable, reflejada en su reverencia a Dios y su dedicación al bien. Regularmente, Job ofrecía sacrificios en favor de sus hijos, mostrando su preocupación no solo por sus propias finanzas bíblicas, sino también por la espiritualidad de su familia. Sabía que la prosperidad y la espiritualidad iban de la mano, por lo que vivía con integridad, alejándose del mal y buscando agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, incluso con toda esta prosperidad, Job no estaba exento de las dificultades de la vida. Su historia nos enseña que la fe verdadera no depende solo de la abundancia material, sino de la confianza en que Dios tiene el control, incluso cuando aparecen las adversidades. Con esta base sólida, Job será puesto a prueba de formas inimaginables, pero también demostrará que la riqueza y la fe, cuando están alineadas, pueden sostenernos incluso en las tormentas más intensas. La historia de Job da un giro inesperado cuando, en una conversación celestial, Satanás desafía a Dios, cuestionando la lealtad de Job. Satanás sugiere que la fe de Job no es genuina, sino el resultado de su prosperidad y las bendiciones que recibe. Afirma, quita todo lo que tiene, y seguramente te maldecirá. En respuesta, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, con una condición: su vida debe ser preservada. Este momento marca el inicio de una serie de pruebas que sacudirán a Job en todas las áreas de su vida. En un solo día, Job enfrenta pérdidas inimaginables. Recibe la noticia de que todos sus bienes han sido destruidos o robados, camellos, bueyes, ovejas, todo lo que representaba su estabilidad financiera y su posición destacada en la sociedad. Mientras aún procesaba esta primera ola de tragedias, es golpeado por el dolor más profundo. Todos sus hijos, reunidos en una casa, mueren cuando una tormenta destruye el lugar. Job, que siempre se preocupaba por la unión y el bienestar espiritual de su familia, ahora se encuentra desolado, rodeado por la ausencia de las personas que más amaba. Como si estas pérdidas no fueran suficientes, Job es afectado por una enfermedad que cubre su cuerpo de llagas dolorosas. Él, quien antes era respetado y admirado, ahora está sentado en cenizas, rascando sus heridas con pedazos de cerámica en un intento por aliviar el dolor. Su esposa, al ver su sufrimiento, le sugiere que maldiga a Dios y renuncie a vivir. Pero Job, incluso en medio de su dolor, responde con palabras de fe. ¿Acaso aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Esta serie de eventos es una verdadera prueba de fe. Job no solo enfrenta la pérdida de su riqueza material, sino también de su salud, su familia y su posición social. Aún así, no reniega de su confianza en Dios. Con valentía, Job declara: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta actitud nos enseña que la riqueza espiritual es mucho más profunda que los bienes materiales o la ausencia de sufrimiento. Job demuestra que la prosperidad y la espiritualidad no dependen de las circunstancias, sino de una fe inquebrantable que reconoce la soberanía de Dios, incluso en las tormentas más intensas.
Sentado en cenizas y consumido por el dolor, Job se encuentra inmerso en una tormenta de emociones y cuestionamientos. No entiende por qué está pasando por tanto sufrimiento, especialmente siendo un hombre íntegro y temeroso de Dios. Este momento de fragilidad nos conecta profundamente con su historia, porque ¿quién no se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué me está pasando esto, en momentos difíciles? Mientras Job intenta procesar su angustia, 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, van a su encuentro para consolarlo. Al principio, el silencio es su único lenguaje, ya que permanecen 7 días junto a Job, respetando su dolor. Sin embargo, cuando comienzan a hablar, sus palabras reflejan una visión limitada de la relación entre prosperidad y espiritualidad. Sugerían que Job debía haber pecado, porque, según su lógica, Dios solo permite el sufrimiento para castigar a los culpables. Elifaz cree que Job debe arrepentirse de algún error oculto para ser restaurado. Bildad sugiere que sus hijos podrían haber sido castigados por pecados cometidos. Zofar, por su parte, es aún más severo, insistiendo en que Job debe aceptar la corrección divina sin cuestionar. Estas acusaciones no solo no ayudan, sino que aumentan el sufrimiento de Job, quien se siente injustamente juzgado por aquellos que deberían ofrecer consuelo. Aún así, Job no se deja abatir completamente. Mantiene su integridad, rechazando la idea de que su dolor sea el resultado de un pecado oculto. Más que eso, se atreve a clamar directamente a Dios, buscando respuestas y pidiendo que el Creador explique por qué un hombre justo sufre tanto. Este clamor refleja una búsqueda de comprensión que va más allá de la lógica humana y nos recuerda que, en los momentos de dolor, Dios no se aleja de nosotros, incluso cuando no entendemos su propósito. La historia de Job hasta aquí muestra que, incluso rodeado de consejos equivocados, permaneció fiel en su búsqueda de la verdad y su relación con Dios. En sus reflexiones, demuestra que la verdadera riqueza espiritual no está en la ausencia de problemas, sino en la disposición de buscar a Dios en medio de ellos. Después de días de angustia y reflexiones, Job finalmente vive el momento más transformador de su vida. Dios responde a su clamor. Esa respuesta ocurre en medio de un torbellino, una manifestación grandiosa que refleja el poder y la soberanía divina. Job, que hasta entonces buscaba explicaciones para el motivo de su sufrimiento, se enfrenta a algo mucho más grande, la infinita sabiduría y majestad de Dios. La respuesta divina no es una explicación detallada sobre las razones de sus pruebas, sino una serie de preguntas que revelan la grandeza de la creación y el control de Dios sobre el universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Dios menciona las fuerzas de la naturaleza, los cielos, los mares y los misterios de la vida, mostrando que Él es soberano sobre todas las cosas. Este discurso nos recuerda que Dios opera en una esfera que trasciende la lógica y la comprensión humanas. Job, consumido por el deseo de entender el motivo de su sufrimiento, se da cuenta de que su perspectiva era limitada. Reconoce que la verdadera riqueza espiritual no está en obtener todas las respuestas, sino en confiar plenamente en la soberanía y los planes de Dios. En un acto de humildad, Job declara: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42, 5. Esta frase poderosa marca un punto de inflexión en su viaje de fe, ya que ahora experimenta una relación más íntima con Dios, transformada por la experiencia del sufrimiento y la revelación divina. Este clímax no es solo el desenlace para Job, sino una lección que trasciende el tiempo. Nos enseña que Dios no se ausenta durante nuestras pruebas. Incluso cuando no podemos ver el propósito detrás del sufrimiento, Él está presente, guiándonos con sabiduría y propósito. La experiencia de Job nos inspira a cultivar una fe que confía, incluso en ausencia de explicaciones, porque esa fe es la que sostiene y renueva. Tras la revelación divina, la historia de Job da un giro sorprendente e inspirador. Dios, en su infinita gracia, restaura todo lo que Job había perdido, y no solo se lo devuelve, sino que multiplica sus bendiciones. Job, quien antes enfrentaba la desolación de una vida devastada, ahora es testigo de una transformación que refleja la fidelidad y el poder restaurador de Dios. Dios le devuelve a Job el doble de sus bienes materiales. Sus rebaños, que ya eran grandiosos, ahora se multiplican aún más. Recupera la prosperidad que lo hacía uno de los hombres más respetados de su época. Sin embargo, la restauración de Job no se limita a las finanzas bíblicas o al aumento de su riqueza material. Es un reflejo de una riqueza espiritual aún mayor,
construida a través de su perseverancia y fe durante las pruebas. Además, Dios bendice a Job con una nueva familia. Tiene 10 hijos más, 7 hombres y 3 mujeres, y cada uno de ellos es una bendición en su vida. En particular, las hijas de Job son descritas como las más hermosas de toda la tierra, y Job, en un gesto inusual para la época, les otorga herencia junto a sus hermanos, demostrando que su corazón fue renovado por la gracia divina. Job vivió 140 años más después de su restauración, viendo a sus hijos, nietos e incluso bisnietos. Su larga y plena vida fue un testimonio vivo de que Dios es capaz de transformar cualquier situación, no importa cuán desesperada parezca. Esta restauración nos recuerda que la prosperidad y la espiritualidad están interconectadas, porque Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que también nos ofrece algo mucho mayor, la certeza de su presencia y cuidado. La historia de Job nos inspira a nunca perder la esperanza, incluso frente a las adversidades más intensas. Nos muestra que la verdadera prosperidad es mucho más que riquezas materiales, es vivir en comunión con Dios y confiar en sus planes, sabiendo que Él puede traer reconstrucción y alegría donde antes solo había dolor. La historia de Job no es solo un relato antiguo, sigue siendo relevante y transformadora para nuestras vidas hoy. Así como Job enfrentó desafíos inimaginables y vio su fe puesta a prueba, muchos de nosotros también pasamos por momentos de dificultad, pérdidas e incertidumbres. Tal vez estés enfrentando problemas financieros, desafíos en el trabajo o incluso crisis emocionales y espirituales. Y, en esos momentos, es común cuestionar el propósito de las pruebas que enfrentamos. La travesía de Job nos enseña que la verdadera prosperidad va mucho más allá de las riquezas materiales. Se construye sobre una base sólida de fe, confianza y perseverancia en Dios. Incluso cuando todo parecía perdido, Job mantuvo su integridad y buscó una relación más profunda con Dios, demostrando que la riqueza espiritual es la clave para superar las adversidades. Esta misma lección se aplica a cada uno de nosotros. Confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios no se olvida de ti. Él tiene un plan mayor, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Así como Job fue restaurado, Dios también puede restaurar lo que se ha perdido en tu vida, tus finanzas, tu paz, tus relaciones. Esa restauración puede no venir de la manera que esperamos, pero siempre llegará en el tiempo perfecto de Dios y para nuestro mayor bien. Por eso, mantén tu fe y sigue creyendo. Job nos muestra que las pruebas no son el final, sino un camino hacia un nuevo comienzo. Tú también puedes experimentar esa transformación al alinear tu fe con la certeza de que Dios está en control. Hoy es el momento de confiar, perseverar y buscar una comunión más profunda con Dios, sabiendo que Él es capaz de transformar las pérdidas en prosperidad y la espiritualidad en abundancia. La historia de Job nos muestra que la verdadera prosperidad comienza en nuestra espiritualidad y en la forma en que confiamos en Dios, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Job enfrentó pérdidas gigantescas, pero mantuvo su fe, y esa fe lo llevó a una restauración mucho mayor de lo que podía imaginar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedes aplicar esto en tu propia vida? Piensa en los desafíos que estás enfrentando. ¿Has confiado en Dios, incluso en los momentos más difíciles? ¿O te has dejado llevar por el desánimo y la duda? Tal vez este sea el momento de detenerte y reflexionar. ¿Qué puedes hacer hoy para alinear tu fe con la certeza de que Dios tiene un plan mayor para ti? Al igual que Job, tú también puedes transformar tus pérdidas en un testimonio poderoso de fe y reconstrucción. Entonces, pregúntate, ¿estoy listo para confiar, incluso sin entender? ¿Estoy dispuesto a buscar una riqueza espiritual que va más allá de las circunstancias? El cambio que buscas comienza en la forma en que ves las adversidades. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Sabías que la historia de José de Egipto también es un ejemplo poderoso de cómo Dios transforma las adversidades en propósitos grandiosos? Si te gustó aprender sobre la restauración de Job, no puedes perderte el vídeo de Esclavo a Gobernador, el plan divino detrás del viaje de José de Egipto. En él, mostramos cómo José superó traiciones e injusticias para convertirse en una pieza clave en el plan de Dios. Haz clic y míralo, porque estas dos historias juntas tienen mucho que enseñarnos sobre prosperidad y espiritualidad. Y claro, si este contenido te ayudó de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias inspiradoras como esta. Dale like, comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza, y cuéntanos en los comentarios,
¿Qué parte de la historia de Job te tocó más el corazón? A tu interacción nos ayuda a seguir difundiendo mensajes de fe y transformación.